Para este taller hemos invitado a alguien muy especial. Hemos invitado a Neil Piper. Él es el doctor Neil Piper. Él es el Faculty Director of International Partnerships for Latin America. ¿Qué quiere decir eso? Que es nuestro enlace en relación a los convenios que hace la Universidad de Coventry con varias universidades en el mundo. Y él nos va a presentar el día de hoy este taller que después aterrizaremos a preguntas de interés que tengan. Y el título es Riesgo, Incertidumbre y COVID-19. Entonces, dejo con ustedes al doctor Neil Piper. Bienvenido, Neil. Muchas gracias, muy buenas tardes. Me da mucho gusto estar con ustedes y lo primero que quiero hacer es chequear que me pueden escuchar bien. ¿Me escuchan bien? ¿Tú me escuchas, Diana? Sí, te escuchas perfecto. Muy bien. Sí, sí te Muy bien. escuchamos. Muy bien. Entonces, yo me llamo Neil Piper. Soy, como dijo Diana, el encargado académico en Coventry University. Hemos estado trabajando durante los últimos 2 años en el programa que vamos a ofrecer a partir de agosto. Y lo que quiero hacer hoy es lo que quiero hacer hoy es hablarles un poco del riesgo país. Yo antes de trabajar en Coventry University trabajaba durante 11 años como analista y consultor de riesgo político y actualmente hago investigación académica sobre el análisis de escenarios, que es una parte fundamental del riesgo país y el riesgo político. Y quiero hablarles un poco de eso y de cómo eso se relaciona con la situación que estamos viviendo actualmente y la pandemia que estamos viviendo en todo el mundo. Así que, y la idea de hacer eso es, en primer lugar, darles una idea de la investigación que hacen los profesores de Coventry University y un poco darles una idea de los tipos de temas que se va a ver en el programa de doble titulación y la forma en que se va a enseñar. Así que yo voy a hablar durante más o menos media hora. Va a haber una oportunidad después para que ustedes hagan preguntas. También si quieren escribir sus preguntas en el chat, yo con mucho gusto los contesto después de la presentación que les voy a hacer. Así que voy a hablarles del riesgo país y cómo el riesgo país se relaciona con la situación actual de COVID. Y en base a eso vamos a hablar un poco de los conceptos del riesgo y de la incertidumbre. Y esta es una diferencia fundamental. Así que vamos a hablar de la diferencia entre el riesgo y la incertidumbre y por qué eso es importante para cualquier persona que va a trabajar en la administración o en la gestión en el futuro. Y al final voy a darles algunos modelos y algunas herramientas que se puede usar para evaluar el riesgo país y hablarles de algunos de los modelos y los marcos que ustedes verían si estudiaran el programa de doble titulación que tenemos. Así que en primer lugar quiero hablarles del riesgo país y de la importancia que tiene. Y lo fundamental es que la inestabilidad política y económica pueden ser una amenaza en todas partes. Y lo que está viviendo actualmente es una situación en la que en algunos países que se consideraban estables, como el Reino Unido y los Estados Unidos, se está viviendo una situación política inestable. Y eso demuestra que siempre hay un riesgo de inestabilidad política en todas partes. Y cuando hay inestabilidad política,
casi siempre hay riesgos económicos. Y esa inestabilidad se basa en la incertidumbre de los eventos. Así que pasan cosas que no se puede predecir. Y un ejemplo de eso es la situación actual que estamos viviendo con el COVID. La política, y esa es una situación que lo fundamental es política. Obviamente es una situación de salud, es una pandemia, pero las políticas gubernamentales que se han hecho en los diferentes países son políticos. Así que para mí es una situación política. Y el problema que hay con la política es que los políticos en lo fundamental son seres humanos. Y hay algunos políticos en el mundo actualmente donde se ve muy claramente el lado humano. Y como seres humanos son impredecibles. Toman decisiones y hacen cosas que son difíciles de pronosticar o predecir de antemano. Así que eso complica el análisis de los eventos políticos y de los riesgos políticos. Y quiere decir que los expertos en temas políticos, o sea, los politólogos, muchas veces se equivocan. Así que, por lo general, el análisis del riesgo político se hace en base a las opiniones de los expertos, pero esos expertos se equivocan todo el tiempo. Así que, en sí, este análisis en base del uso de los expertos no funciona. Hay una serie de modelos que se usa en cursos de administración y de estrategia para analizar el ambiente en la que se hacen negocios. Así que hay un marco que se llama PESTEL, que se enseña en todos los cursos de estrategia. Pero hay que entender las limitaciones de esos modelos y hay que ir más allá de esos modelos. Y ese es más o menos el tema principal de la charla que voy a hacer hoy. Así que me parece que es importante resaltar nuevamente que la política es impredecible y pasan cosas sorprendentes. Así que para mí y para mis colegas en la consultoría donde trabajaba, era casi impredecible, inimaginable que Donald Trump pudiera ser elegido como presidente de los Estados Unidos. Pero sucedió. La ola populista que se está viviendo en muchas partes del mundo, en el país donde yo vivo, en el Reino Unido, en los Estados Unidos, en algunos países de Latinoamérica, también era difícil de predecir. Hace 5 años se estaba hablando de la nueva ola democrática en Latinoamérica y ahora se ve de una forma diferente por el hecho de la ola de populismo que estamos viviendo ahora. Y la situación actual con el COVID también es un ejemplo de un evento impredecible. Todo el mundo sabía que podría haber una pandemia de gripe. Cuando yo trabajaba de consultor se hablaba de eso, pero nadie sabía cuándo iba a acontecer. Así que eso quiere decir que por mucho que estábamos conscientes de que podría haber una pandemia, nos tomó de sorpresa a casi todo el mundo. Y siempre ha habido estos eventos impredecibles. Y lo que pasa es que después de que sucedan, se vuelven predecibles. Es muy fácil desarrollar un análisis donde son inevitables. Así que, por ejemplo, los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001. Ahora hay análisis que dicen que era inevitable, que se sabía que se estaba preparando un atentado. Antes de que sucedieran, era totalmente impredecible. Ahora hay análisis de la caída del muro de Berlín y del comunismo al final de la década de los 80s. Ahora hay análisis de eso que dice que era impredecible,
que el comunismo no podía durar y que el comunismo tenía que caer. Yo me acuerdo muy bien que antes de la caída del comunismo nadie lo predecía. Así que la política es impredecible y casi siempre a través de la historia pasan cosas que sorprenden a la gente. Y esos acontecimientos tienen efectos secundarios fuertes y también impredecibles. Así que ahora en mi país se está viendo la situación del Brexit, de la salida nuestra de la Unión Europea. Y eso ha tenido una serie de efectos secundarios. Así que ahora hay movimientos independentistas en Escocia y Gales, que en el caso de Gales no había antes. Ha tenido un efecto en las políticas comerciales, en la política industrial, porque se está preparando para lo que va a venir después de la salida final, digamos, al final de este año. Los acontecimientos actuales en cuanto al COVID también van a tener efectos secundarios. Y se está viviendo, por ejemplo, en las manifestaciones que han habido después de la situación en los Estados Unidos, o sea, los Black Lives Matter. Yo estoy casi seguro que esa situación se ha desarrollado de una forma diferente a causa de la situación que se está viviendo con el COVID. Así que los acontecimientos políticos son impredecibles y tienen efectos secundarios que son aún más impredecibles y que duran mucho tiempo. Así que es muy importante estar conscientes de eso. Y básicamente cuando se habla de eso, se está hablando de la incertidumbre, pero se habla de riesgo político. Así que eso nos da la cuestión de cuál es la diferencia o qué diferencia hay entre riesgo y incertidumbre. Y esa es una diferencia fundamental para cualquier persona que pretende trabajar administrando empresas. Yo he trabajado cuando estaba en consultoría con líderes del sector de seguros que no sabían o no entendían esa diferencia. Y el seguro se hace en base al riesgo. Así que es una diferencia fundamental que muchas personas no entienden. Pero en el fondo es una diferencia muy sencilla. El riesgo se puede medir. Así que se puede medir el riesgo usando modelos matemáticos. Normalmente en base a la probabilidad. La incertidumbre no se puede medir. Así que todo lo que no sabemos se trata de incertidumbre. Dentro de esa incertidumbre, el riesgo es una parte más pequeña de las cosas que se puede medir en base a la probabilidad. Y eso es muy importante porque si se puede medir algo, se puede pronosticar. Y hay pronósticos de muchas cosas. Por ejemplo, de indicadores económicos, la inflación, el crecimiento económico, la producción industrial, la política monetaria. Y esos pronósticos se hacen en base a modelos cuantitativos que usan la probabilidad y miden la probabilidad de que algo suceda en el futuro en base a cómo se han desarrollado los acontecimientos en el pasado. Pero eso tiene un problema fundamental, que muchas veces el futuro no se parece al pasado. Y es por eso que muchas pronósticas están equivocadas. Y es muy importante estar consciente de eso. Sin embargo, cuando hablamos de riesgo político, hablamos de riesgo. Y básicamente hablamos de riesgo porque cuando se hace análisis de riesgo político, se usa el tema del precedente histórico.
Así que, por ejemplo, al comienzo de la situación actual con el COVID, se veía la pandemia que había en México, la pandemia de gripe. Pero la situación actual con el COVID es muy diferente. Tiene es una pandemia mucho más grande, con un enlace mucho más global, mucho más mundial. Y eso nos ilustra que cuando el futuro no se parece al pasado, es muy difícil analizar los riesgos políticos. Y eso se veía con la elección presidencial en el 2016, la elección de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos. Donald Trump es un personaje muy complicado para los analistas de riesgo político, porque nunca ha habido un presidente como él en los Estados Unidos, ni en cualquier otro país de Norteamérica y de Europa Occidental que yo sepa. Donald Trump se parece más a algunos políticos históricos en Latinoamérica, pero es un personaje muy diferente porque la realidad de los Estados Unidos actualmente no es como, por ejemplo, la realidad argentina en la época de Perón. Así que es muy difícil analizar el riesgo político cuando lo que está pasando actualmente o lo que probablemente va a pasar en el futuro no se parece al pasado. Y eso ha sido un factor que ha complicado mucho los intentos gubernamentales de abordar la situación con el COVID. La última vez que se veía una pandemia de ese tipo era después de la Primera Guerra Mundial, en 1919, el gripe español. Así que es una situación que no se ha vivido en 100 años y por eso es muy difícil analizar e implementar una respuesta. Así que esa es una situación que complica el riesgo político. El otro problema es que mucha de la incertidumbre que se vive, en la que se basa la política, es estructural. Y con la incertidumbre estructural me refiere a que se trata de eventos que podrían acontecer, pero son muy improbables. Son tan improbables que es muy difícil tener una conversación seria de lo que se haría que si sucediera. Y eso era un problema fundamental con el COVID, que nadie imaginaba una pandemia con un enlace tan global y con un efecto económico tan fuerte. Así que no había conversaciones. Hay un discurso famoso del expresidente Obama, donde hablaba de que podría acontecer. Sin embargo, como que nadie sabía cuándo iba a acontecer, no se hacía mucho. Y lo que se hacía, la administración Trump se deshacía cuando llegó al poder. Así que yo cuando hablo de incertidumbre estructural, siempre doy el ejemplo de una invasión marciana. Que podría haber una invasión marciana, podría haber, pero es muy difícil tener una conversación seria sobre la probabilidad de que haya una invasión marciana y lo que se haría en caso de que hubiera. Cuando trabajaba en una consultora de riesgo político en Oxford hace más o menos 15 años, había una propuesta de hacer un análisis del colapso del euro, de la moneda europea. Y hubo una serie de reuniones y conversaciones y al final se decía que no era posible hacer un análisis serio del colapso del euro y que podría perjudicar la imagen de la empresa tratar de hacerlo.
¿Qué pasó después? Que hubo la situación con Grecia y Italia, Irlanda, Portugal, y efectivamente casi hubo un colapso del euro. Así que si se hubiera hecho este análisis, hubiera sido una cosa muy positiva para la empresa. Pero en el momento era un evento tan improbable que no se podía hacer. Y otro factor que complica mucho el tema es que hay muchas cosas que no se puede saber. Hay un libro muy famoso que se llama El Cisne Negro y es un libro que les recomendaría mucho. Y un cisne negro básicamente es algo que no se puede ni siquiera imaginar. Y por ejemplo, un atentado terrorista, como lo que pasó en los Estados Unidos el 11 de septiembre del 2001, era un evento que no se podía imaginar. Así que hubo muy poca planificación, porque era una cosa que no se podía imaginar. Cuando yo tengo un amigo que es un analista de política estadounidense, muy conocido, y hablaba con él una semana antes de las elecciones presidenciales del 2016 y decía que no me preocupe, que era imposible que gane Donald Trump. Y todos sabemos lo que pasó y era que él no podía imaginar que podía acontecer. No entró en los modelos o las imágenes mentales que él tenía del mundo. Y lo que se sabe es que ha habido muchos de esos eventos a lo largo de la historia y van a seguir aconteciendo. Pero es imposible saber en qué van a consistir. Así que yo diría que no vale la pena tratar de predecir o adivinar cuáles van a ser los próximos hechos cisne negros, o sea, los próximos eventos que son difíciles de imaginar. Lo que se puede hacer es llevar a cabo la estrategia de una empresa para que se pueda adaptar a los eventos y los hechos impredecibles. Y esa es una característica que tienen muchas empresas exitosas a lo largo de la historia. Así que esos son los puntos fundamentales del riesgo país. Y como les digo, la situación actual del COVID me parece que tiene que ver con el riesgo país, porque ¿quiénes son los que tienen que desarrollar las políticas y las estrategias para combatir la pandemia? Son los gobiernos, los políticos. Así que se trata de riesgo país y de riesgo político. Así que vale la pena hablar un poco de cómo se puede evaluar el riesgo país y el riesgo político. Hay muchos analistas que hacen esos tipos de análisis a través de los instrumentos financieros. Así que, por ejemplo, las tasas de los bonos de la deuda gubernamental pueden ser un buen indicio de que algo va a acontecer, de que hay algún riesgo político que está preocupando a los inversores. Sin embargo, un mercado se consiste en los que están participando en el mercado. Y esas personas también se pueden equivocar. Así que yo diría que los instrumentos financieros en sí no son suficientes. También hay una serie de empresas, toda una industria que se dedica a monitorear el riesgo. Y hay una serie de modelos o escalas para monitorear riesgo. También lo que diría de estos, y yo trabajaba en eso durante 11 años, es que esos expertos también, uno, son seres humanos. Dos, cuando los eventos son imprescindibles, la evaluación, la opinión de los expertos a veces no capta esta incertidumbre. Así que también diría que hay que tener cuidado
con el uso de esos monitores de riesgo, esos instrumentos. Luego, hay una metodología dentro de la estrategia que se llama previsión, o en inglés foresight, y son herramientas para pensar sobre el futuro de forma creativa. Y lo que diría de eso es que no son métodos para predecir el futuro, no se puede predecir el futuro. Es por eso que el futuro es tan interesante, que no se puede predecir. Lo que se puede hacer es pensar de forma creativa de cómo es el futuro, en qué consiste la incertidumbre, cómo se puede reconocer que las cosas no están aconteciendo tal como pensábamos que iban a acontecer. Y para eso los métodos de foresight pueden ser útiles. Y el método de foresight que más se usa es el análisis de escenarios. Y eso se trata de una actividad que se hace en grupo para construir historias de diferentes formas en la que podría acontecer el futuro dentro de unos 10 o 15 años. Y normalmente lo que se hace es identificar los factores que manejan los cambios y ver qué pasa cuando esos factores se interactúan. Así que esos métodos de foresight son importantes y pueden ser muy útiles. Y por eso hay muchas consultoras y muchos estrategistas que trabajan hoy en día en base al análisis de escenarios y en base al foresight. Así que lo que diría para concluir es que el riesgo país en sí es impredecible, es incierto, pero hay que reconocer la diferencia entre la incertidumbre que se puede medir, o sea, el riesgo, y si se puede medir, se puede pronosticar y se puede ofrecer seguro. Así que es importante distinguir entre el riesgo y la incertidumbre, lo que no se puede predecir en base a la probabilidad, lo que no se puede medir. Y lo que diría, en el programa que se va a ofrecer en la doble titulación, hay un enfoque en la estrategia y dentro de la estrategia hay un enfoque internacional porque estamos trabajando en un ambiente empresarial internacional y cuando se dirige o cuando se trabaja en la administración de un negocio internacional es muy importante estar consciente del riesgo político, de los eventos políticos y de cómo la política puede afectar la estrategia de una empresa. Y eso es importante tanto en los países que tienen un sistema político estable como en los países que tienen un sistema político que no es tan estable. Porque hay países tradicionalmente muy estables ahora donde se está viendo una inestabilidad que no tiene precedente. Así que hay una serie de metodologías para analizar el riesgo político y para analizar lo que va a pasar en el futuro y cómo va a afectar la estrategia de una empresa. Yo diría que los métodos de foresight y sobre todo el análisis de escenarios pueden ser muy útiles para trabajar, para pensar en el futuro de una forma creativa. Así que con esas palabras espero haberles dado una introducción sobre el riesgo y la incertidumbre. Y con mucho gusto estoy aquí para contestar sus preguntas, tanto sobre lo que acabo de decir como sobre el programa de doble titulación. Muchas gracias, Neil. Ha sido muy ilustrativo lo que has dicho y sobre todo en el contexto que estamos viviendo globalmente. Te voy a hacer una pregunta. En base a tu experiencia,
¿consideras que en México lo que está predominando es más la incertidumbre? ¿En qué sentido? Ah, supongo sobre el contexto que nos está sucediendo políticamente. Sí, lo que yo diría, he trabajado durante 25 años ahora sobre la política latinoamericana. Cuando trabajaba en riesgo político, me especializaba en Latinoamérica. Y el tema en toda América Latina es que hay un contexto institucional más débil de lo que hay, por ejemplo, en la mayor parte de los países de Europa Occidental y de lo que se pensaba que había en Norteamérica. Y esa falta de instituciones fuertes y de estabilidad institucional crea incertidumbres estructurales. Así que, por ejemplo, en muchos países de Latinoamérica hay un cambio de gobierno y sale todos los funcionarios de la administración pública y prácticamente se comienza desde cero. Y eso pasa quizás cada 5 años, quizás cada 6 años. Y es muy difícil crear una estabilidad institucional cuando no hay una continuidad. Así que este es uno de los muchos ejemplos de los factores que pueden crear incertidumbre. Ok. ¿Cuáles son los parámetros que los analistas financieros más utilizan para estudiar a México y Latinoamérica específicamente? Para estudiar Latinoamérica, yo diría que están los indicadores económicos obvios, como el crecimiento. Cuando yo trabajaba sobre México, miraba mucho la deuda y la diferencia entre las tasas de interés de la deuda gubernamental mexicana y la deuda gubernamental de los Estados Unidos, los treasuries. Y eso era un buen índice, digamos, de posibles riesgos políticos y estructurales. También yo miraba mucho en el contexto mexicano la política monetaria, el comportamiento del Banco de México era muy importante, y la inflación. Y el desarrollo, digamos, el trayecto de la inflación era también muy importante. No es por el uso de piel. Perfecto. Creo que Diana tuvo un problema. Zoom la sacó, pero no sé si además tenga alguna pregunta conmigo. En lo que Diana se reincorpora. Aparte van a sacar un premio, güey. Sí, premio. 39.2543. Habría nada más que apagar algunos micrófonos. Ya regresó Diana. 34. Ya. Tienes muteado tu micrófono. Sí, perdón. Algo pasó con la luz y se fue la luz. Muy bien. Perdón, regreso al chat porque había una otra pregunta. El modelo, la medición de riesgo y la prevalencia de incertidumbre, ¿tendrá mayor o menor correlación con el modelo económico del país? Disculpe, Diana, hubo un problema con tu conexión. ¿Me puedes repetir la pregunta? Sí, cómo no. La medición del riesgo
para la medición del riesgo tiene mayor relación con el modelo económico que vive el país? Con el modelo económico, en sí no me parece. Me parece que tiene mucho que ver con la estabilidad. Así que a los inversionistas les gusta mucho la estabilidad económica. Y cuando no hay estabilidad económica, hay una percepción mayor de riesgo. Y también el comportamiento gubernamental, la confiabilidad del gobierno es un factor importante. Así que un problema, por ejemplo, en el caso de Cuba y Venezuela, era el hecho de que hubo una tradición de no pagar deudas. Sin embargo, hay los países de Escandinavia, donde hay una tradición histórica de centro-izquierda y hay una percepción menor de riesgo político. Y hay países muy liberales donde por falta de estabilidad económica hay una percepción alta de riesgo. Así que me parece que son más importantes el tema de la estabilidad y el tema de las instituciones y la fuerza de las instituciones. Ok. Otra pregunta, Neil. Para este análisis de riesgo, incertidumbre, ¿se utilizan contextos históricos? Por ejemplo, comparar lo que ha pasado en Venezuela y las decisiones actuales de México que se asemejan a las que se tomaron hace un par de años en ese país. Ok, en primer lugar diría que el análisis de los expertos y en el fondo el sector de riesgo político es un sector de expertos y uno se vuelve experto en base al estudio del contexto histórico y económico de un país o de una región. Así que cuando un experto de riesgo político hace su trabajo, se hace usando una perspectiva histórica. Sin embargo, me parece que uno tiene que estar consciente de las diferencias entre las realidades de los diferentes países. Así que lo que se ve mucho desde el punto de vista del Reino Unido es una tendencia de ver Latinoamérica, por ejemplo, como una región homogénea. Y me parece que este es un error, porque es un continente, bueno, más que un continente, con una variedad de tradiciones institucionales, tradiciones políticas. Y, por ejemplo, yo diría que el trayecto institucional y el trayecto político de Venezuela, sobre todo desde mediados de los años 90, es muy diferente a la tradición de México durante el mismo periodo. Así que de repente hay lecciones o hay cosas que se puede ver como riesgos de lo que podría acontecer en México. Sin embargo, es una realidad y un trayecto histórico muy diferente. Muchas gracias, Neil. ¿Nos podrías hablar de las bondades y beneficios de la educación transnacional y cómo entra este convenio de la NAWAC con Coventry en este aspecto? Sí, bueno, de repente podríamos, yo puedo comenzar a hablar de eso y si algún compañero de Anáhuac tiene algo que agregar,
por favor, que lo agreguen. Básicamente es un programa muy, yo diría, único en la educación transnacional en el Reino Unido. Es un programa de doble titulación. En los primeros años, el alumno lleva una serie de cursos de la red Anáhuac en español, y además hay una serie de actividades de Coventry University que se lleva a cabo de forma paralela. Y son una mezcla de actividades en línea y también actividades presenciales. Así que yo voy a estar viajando a México para participar en las actividades presenciales, tal como algunos compañeros de Coventry University. Después, al final, hay una serie de cursos que se dicta en inglés, que son validados por Coventry University y que se manejan usando los sistemas de control de calidad de Coventry University. Y cuando el alumno acaba todo ese programa, recibe 2 grados. El grado de la Universidad de Anáhuac, donde está estudiando, y el grado de Coventry. Y esto tiene una serie de ventajas, sobre todo si para quien quiere trabajar en empresas internacionales o buscar empleo en diferentes partes del mundo. La educación superior en el Reino Unido tiene una muy buena imagen y reputación en todo el mundo. Así que me parece que la combinación de un certificado de una de las mejores universidades para programas de administración en el Reino Unido y una de las mejores universidades o las redes universitarias en México son muy, puede dar al alumno una ventaja formidable en el mercado laboral global. También me parece que Coventry University, dentro del contexto de la educación superior en el Reino Unido, es conocido por la experiencia que le da al alumno, la calidad pedagógica, la calidad de la enseñanza y también la calidad de los sistemas que tenemos para asegurar que las cosas funcionan bien y que el alumno tenga una buena experiencia. Y lo que tratamos de hacer con nuestros programas internacionales es asegurar de que todo alumno esté donde esté, tenga la misma experiencia. Muy bien, muchas gracias por esa respuesta. ¿Qué tanto, esa es otra pregunta, qué facilidad, qué oportunidades en tu experiencia con la vinculación con otras universidades en el resto del mundo ha facilitado el que los egresados con este otro título puedan elaborar, por ejemplo, en la Comunidad Económica Europea, incluso más allá del Reino Unido? Más allá del Reino Unido, una de las cosas que a mí más me gustan de trabajar en Coventry University es lo internacional que es el cuerpo estudiantil y también el cuerpo docente. Así que yo dicto un curso en el último año del programa de pregrado. En mi clase tengo alumnos de 70 países, de todo el mundo. ¿Y qué quiere decir eso? Quiere decir que un título de Coventry es reconocido a nivel mundial y tiene una calidad que es reconocida a nivel mundial. Es por eso que tenemos tantos estudiantes de tantos diferentes países a través del mundo. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que vaya donde vaya el egresado, se va a reconocer
la calidad del título de Coventry. Y también se va a reconocer un título del sistema británico como un título de calidad. Así que dentro del grupo de estudiantes que yo he estado enseñando, tengo egresados que ahora están trabajando en bancos de inversión, en las grandes consultorías, KPMG, Accenture, PwC. Y eso me demuestra que un título de Coventry es reconocido entre las empresas más prestigiosas del mundo como un título de calidad. Muy bien, muchas gracias, Neil. Una última pregunta antes de que concluyamos la sesión del día de hoy. Estaremos haciendo llegar a todos los interesados información mucho más puntual y concreta de detalles del programa, pero nos preguntaban cómo desde la Universidad de Coventry, porque siempre hay un interés muy vasto en cómo esto va a beneficiar a los alumnos una vez que egresen, ¿correcto? Entonces, Sí. Háblanos un poco de la oficina que tienen ustedes en Coventry, que ayuda mucho a lo que ustedes llaman work placement. O sea, ¿cómo funciona? ¿Cuáles son sus experiencias? Creo que esa es una gran fortaleza que tienen ustedes. Sí. Bueno, tenemos una serie de facilidades. Tenemos una oficina que establece relaciones con empresas para que los alumnos hagan prácticas preprofesionales. Y tenemos alumnos que hacen un año de prácticas en, por ejemplo, los grandes bancos del Reino Unido y también de países como Francia, Luxemburgo. Tenemos alumnos que hacen prácticas profesionales en consultorías, en las grandes empresas en el Reino Unido como JCB, como Jaguar Land Rover. Y nuestro personal trabaja en hacer relaciones para conectar a los alumnos con las empresas. También tenemos una oficina que se llama The Center for Global Engagement, que facilita oportunidades internacionales para los alumnos. Así que a nuestros alumnos les ofrecemos la oportunidad de hacer prácticas preprofesionales en diferentes partes del mundo. Así que tenemos alumnos haciendo prácticas en China, tenemos alumnos haciendo prácticas en Singapur y también en diferentes países europeos, Alemania, España, Francia. Y tenemos vínculos con empresas y con universidades a través de todo el mundo. Y eso facilita oportunidades internacionales para nuestros alumnos. Correcto, Neil. Muchas gracias. Ya para ir cerrando, habíamos acordado que esto fuera de las 4 a las 5 de la tarde. Me gustaría que dieras una última conclusión o una última recomendación, ya sea de la propia conferencia, el taller que acabas de darnos o del programa de doble titulación que hemos de estar aperturando a partir de este agosto y que vamos a estar invitando a todos nuestros alumnos preuniversitarios interesados en las carreras de economía y negocios a que formen parte de este gran esfuerzo que nos ha llevado prácticamente casi 2 años poderlo aterrizar a una realidad. ¿Qué nos podrías decir como conclusiones, Neil? Sí, bueno, diría que lo que se está viendo ahora es que el mundo está cambiando rápidamente y lo que pensábamos que sabíamos de la estabilidad política de algunos países, la estabilidad económica, la forma en la que se hacen negocios. Estamos viendo ahora que las cosas no son como pensábamos. Y
eso a mí me demuestra que el que va a tener éxito en los negocios o en cualquier carrera profesional en el futuro tiene que poder adaptarse a una realidad que está cambiando rápidamente. Tiene que tener una agilidad intelectual formidable. Y las empresas tienen que tener una agilidad estratégica. Así que necesitan líderes que tengan esa agilidad intelectual. Y lo que yo siempre trato de darles a mis alumnos es esa forma de pensar, de reconocer cuando las situaciones están cambiando, las cosas están cambiando y saber adaptarse a esa nueva realidad. Y a mí me parece que quien tiene esa capacidad de adaptarse va a tener éxito de aquí en adelante. Quien no lo tiene va a tener problemas. Y es en eso a que se basa todo lo que nosotros hacemos. Pues muchas gracias, Neil. De verdad apreciamos muchísimo tu participación en este taller, el que nos hayas hablado de un tema tan interesante, sobre todo de verdad en este contexto en el que nadie está ajeno. O sea, no creo que haya ni un país, ni una persona que pueda de verdad estar ajeno a lo que nos está pasando y que efectivamente más que riesgo nos está causando extrema incertidumbre, ¿no? De qué va a seguir a partir de aquí. Y por otro lado, que nos hayas ayudado a puntualizar aspectos prácticos y beneficios que un estudiante que entra a esta doble titulación va a recibir o pueden recibir una vez que obtenga el título de Coventry. Entonces, pues agradecerte en verdad muchísimo, fue un placer tenerte yo sé que allá es tardísimo, ya estás acabando tu día, porque ya deben de ser las 11 de la noche, entiendo. Entonces, de verdad agradecerte mucho. Está por aquí Jaime Durán, entonces también voy a dejar que haga alguna acotación ahorita de cierre y pues agradecerte desde mi parte, desde la NAWAC, que hayas estado esta tarde con nosotros aquí en México. Y yo también quiero agradecerles y ha sido un placer, realmente un placer trabajar con ustedes en los últimos 2 años. Y me da mucho gusto que estamos comenzando el programa y me va a dar mucho gusto conocer a los que entran al programa a partir de agosto. Entonces voy a pedirle a Jaime que nos ayude a cerrar la sesión del día de hoy. Muchísimas me conecté un poquito, unos minutos después, pero pude captar la esencia de lo que hablaste, que interesantísimo, la verdad, y como dices, lo que estamos viviendo, el tratar de ir minimizando los impactos tanto del riesgo, que como dices bien, se puede medir, se puede calcular, se puede tratar de pronosticar, como de la incertidumbre, que es mucho más complicado, pero bueno, pues por tratar de prever escenarios de futuros inimaginables, ¿no? Y poder anticipar algunos eventos que como son cisnes negros, no conoceremos plenamente y van a surgir y de repente pues nos vamos a topar de frente, pero creo que un alumno que justamente lo que busca es crecer su acervo tanto de habilidades, de conocimientos, de preparación, para posiblemente enfrentar este tipo de eventos, pues, este contacto con lo internacional por esta formación que va a recibir con este programa, que va a ser un gran programa, la verdad, yo así lo veo, así lo pronostico, va a ser un gran programa para nuestros alumnos y para las 2 instituciones que lo estamos llevando adelante. Así es que muchísimas gracias. Yo de veras aprecio mucho todo el esfuerzo, todo el empeño y todo el cariño. Y de veras también ha sido una gozada trabajar contigo, Neil. Y a nosotros nos ha dado mucha tranquilidad el que seas tú en particular quien haya quedado como responsable de parte de Coventry, de la parte académica de este programa. Así es que gracias. Muchas gracias. Pues
pues muy bien, creo que hemos llegado al cierre de este taller. Agradezco muchísimo la asistencia y participación de todos y pues estaremos pendientes de la siguiente sesión para tocar más temas y aclarar más dudas a las preguntas que tengan sobre este programa. Muchísimas gracias a todos. Buenas noches, Neil. Buenas tardes aquí en México y que la sigan pasando muy bien. Cuídense mucho y que la pasen muy bien.